Bienvenidos correlones, estamos de vuelta en la serie de constructores, específicamente en el campeonato Tuneadores Retro. Y voy a realizar la última carrera de las 6 disponibles en este campeonato para que veas el coche que te voy a recomendar y puedas tener acceso adicionalmente a las configuraciones que ya están almacenadas en la biblioteca de la comunidad. Recuerda escribir Romer Lorenzo en el creador y ahí consigues todas mis configuraciones. ¿De acuerdo? El coche que les recomiendo para superar las 6 carreras de este campeonato, iniciando desde atrás, desde la 24ª posición de la parrilla, en la dificultad más alta de los derivatares, es el Mazda Savana RX-7 de 1990. Y vas a encontrar 3 configuraciones para este torneo, para este campeonato. El primero, que se llama Carrera 1, está en clase D, que ese es el rendimiento de entrada del campeonato. El segundo se llama Carrera 2, que está en clase C, límite 500, un poco más de caballaje, ¿de acuerdo? Mejores gomas, mejor estabilidad. Y la última, que es la que voy a usar en esta última carrera, está en clase B, límite 600, ¿de acuerdo? Y se llama Carrera 3. ¿Ok? Entonces, por supuesto, tiene más caballaje, 230 caballos de potencia más o menos. Es un poco más ligero, más manejable, etc. Y es un coche que de verdad recomiendo, que es estupendo, es fantástico el rendimiento de este Savana. A mí me fascina. De hecho, la primera vez que lo probé fue en Forza Horizon 5, que también es un coche que se desempeña estupendamente bien. Aquí estamos entonces, nos vamos a Suzuka, al circuito de Suzuka. Son 4 vueltas de noche. Y para concluir, ok señores, yo me voy a saltar la práctica, pero ya saben que yo siempre les recomiendo practicar previamente a ingresar a la carrera, porque de esa manera puedes entender el comportamiento del coche en ese circuito y en cada uno de los circuitos. Yo me la voy a saltar, lo que sí es que voy a colocar mi estrategia de combustible y gomas desde el inicio. Voy a colocar acá suficiente combustible para 5 vueltas y voy a colocar el compuesto de neumáticos blandos para tener la máxima tracción en el circuito, ¿de acuerdo? Y omito la práctica y nos vamos a la carrera directamente. Iniciamos. Verificamos aquí la dificultad, ya sabes, está a tope, los derivatares más rápido, reglas deportivas para que no te tengas que preocupar por los daños. Sobre todo cuando te sobrepasas en las revoluciones, puedes dañar el motor, la transmisión, y eso te quita velocidad punta, así que no queremos eso. Queremos ocuparnos específicamente de la carrera, de poder superar a los derivatares, que ya con eso es suficiente trabajo. Ok, posición 24ª, bonificación si logramos llegar al podio, 8.350 créditos, nada mal. Así que ya sabes. Y ya hice las 5 carreras anteriores, las hice de la misma manera, desde atrás, arrancando desde atrás, y las superé todas en el primer puesto sin problemas. Espero que esta no sea la excepción. Así que vamos a ver el rendimiento de nuestro Savana. El líder es un Toyota Supra 2.0 litros GT de 1992. La segunda plaza es un Skyline GTS-R, que también tiene un buen rendimiento, este Nissan GT-R del 87. Así que bueno, vamos a ver qué podemos lograr. Aquí está nuestro Savana RX-7 del 90, miren qué belleza. Aparte, la estética del Mazda, de verdad que es estupendo. Así que nos vamos a la carrera. Y bueno, señores, vamos a hacer todo lo posible por evitar los conflictos y los choques y penalizaciones con los derivatares, que no es tarea fácil. Vamos, vamos, miren qué belleza, ¿eh? Tiene todo lo que necesitas para meterte en la pelea del podio. El problema es que consigas espacio suficiente en el circuito para poder hacer los rebases sin problema. Uy, 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 uy. Vamos a ver si metemos aquí, si nos metemos aquí, sí. Cuidado, cuidado. Eso es. Vamos, arriba. Uy, 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 te está frenando mucho. Frena mucho, no, no. Uy, 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 uy. No, pero deténganse en dado caso. Ahí se salió uno, vamos. Es que no es fácil, ¿eh? Oh. No. Vamos, 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 vamos.
Es que frenan demasiado, demasiado. Eso es. Vamos. Ya estamos en la séptima posición de la parrilla. Uy, 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 ¿qué pasó? Otro que frena, Vamos, torque, torque, torque. Cuidado con el Silvia. Ok. El líder, aprovechando el embotellamiento, se ha escapado ligeramente, pero nosotros tenemos 3 vueltas y fracción para alcanzarlo. Vamos, que sí se puede. Eso es. Se ve bonito Suzuka de noche. Vamos. Eso es. Entramos bien en la curva para no tener penalizaciones. Ok, salimos de la chicana, pisando a fondo, tratando de mantener la tracción. Ok, segunda vuelta. Vamos, 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 vamos. Esa es la curva, esa es la curva. Vamos. Uy. A ver, espacio, espacio, espacio. Eso es, estorbas. Llévenlo al límite de revoluciones, 8500 revoluciones por minuto, creo. Así pueden aprovechar toda la potencia del motor rotativo. Eso es, mantenemos la tracción y salimos muy bien, con buena aceleración. Ya estamos en el podio, señores, tercera posición, vamos. Ok, tercera marcha. Bien. Vamos que sí se puede, vamos que sí se puede. Buena curva, buena curva. Eso es. Tienen un desarrollo de velocidad bastante razonable, los líderes. Ok, vamos a la tercera vuelta, vamos a la penúltima. Ok, no tenemos a nadie atrás. Ok, ya nos estamos acercando al rebufo del Skyline. Bien, buen rebase. Ahora vamos por el Supra, líder de la carrera. Como suena el Supra, sabroso suena. Escuchen, escuchen ese motor. Uy, perdió el control. Se fue contra el muro.
pusimos nervioso. Ok, señores, bueno, ya con eso hemos conseguido así el dominio total del circuito, sobrepasando a 23 corredores, 23 drivatares. Eso solo se consigue cuando logras hacer los ajustes correctos en el coche. El criterio es importante para que puedas ayudarte a superar todos estos desafíos y así puedas disfrutar de algo diferente y puedas descansar un poco de las carreras multijugador, que pueden ser también a veces tan complicadas, por decirlo menos. Así te das un respiro y consigues bonificaciones. No solo disfrutas el juego con un ángulo distinto, sino que adicionalmente también consigues coches exclusivos, bonificaciones especiales para ti. También incrementas tus arcas para poder adquirir las piezas o los coches, mejor dicho, que necesites. Esa es otra cosa, que la verdad es que también en este juego los créditos funcionan más que todo para comprar vehículos. Así que vale la pena, Y la verdad es que los desarrolladores están haciendo un esfuerzo para tratar de que tengamos muchas opciones dentro de la misma experiencia. Que no se centre solo en la competencia online, sino que también tengas posibilidades que en solitario te lo puedas disfrutar y pasarla bastante bien. Todavía el algoritmo siento que de los drivatares le falta, no sé si llamarlo algoritmo, llamarlo inteligencia artificial o el sistema de los drivatares. Siento que aún le falta un poco más de desarrollo para que sea más desafiante, para que también no frenen tanto en los sectores lentos de los circuitos, pero la verdad es que en líneas generales sí es un desafío, sobre todo si no escoges un coche que te pueda dar mucha estabilidad, o sea, que sea completo, que tenga buena aceleración, que se maneje, que se conduzca bien. Ok, hasta ahora el mejor tiempo ha sido 2 minutos 19.731, pero una vuelta sucia, producto de los pequeños roces. Así que bueno, no se puede hacer más. Ya estamos cerrando la carrera. Me trato de meter ahí lo más profundo en el apex de la curva para salir. Este sistema aquí es complicado en Suzuka. Tienes que saber cómo entrar y con cierta anticipación. Ahí vienen, se ven los coches en el circuito, qué bonito, ¿no? En el ángulo más bajo de la montaña. Ok, señores, vamos a pasar la meta con la victoria. 2 minutos 19.731 milésimas, inversión de tiempo total, escalando 23 posiciones con el mejor tiempo del circuito. 2 minutos 19.731 milésimas. Ahí está el Mazda RX-7 del 90, el Savana, es una belleza de coche. Con eso conseguimos los puntos. Nos vamos invictos, 168 puntos del campeonato total. Y cerramos Suzuki y cerramos el campeonato Retro Tuners con la victoria absoluta. La verdad que es un coche estupendo. Probablemente el Supra también sea un coche bastante bueno, muy competitivo. Estoy seguro que debe serlo. Es cuestión también de que tú lo pruebes, lo subas de nivel, le hagas las configuraciones pertinentes, tanto la configuración de entrada del campeonato como todas las demás. Y luego me cuentas en la caja de comentarios qué te pareció. Y si tienes la oportunidad de probar el Savana, por favor hazlo, que en serio vale muchísimo la pena. Habrá que probar el Savana en clase B o en clase C, incluso en clase A. Creo que sería idóneo este coche en clase A para el campeonato abierto de coches modificados en el multijugador destacado. Próximamente se viene Deportivo Clásico. Nos vamos a Maple Valley. Son 6 carreras en este campeonato de clásicos deportivos. Luego viene Velocidad Exótica y
Así nos acercamos al coche exclusivo, este 911 Turbo que se ve estupendo y lo quiero en mi colección sin duda. Así que nos vemos en la próxima carrera, en el próximo campeonato de clásicos deportivos. Mis correlones, chao chao.